Mi nombre es William Fortich Díaz. Yo nací en San Pelayo, hijo de Carlos Fortich Anaya y Dalides Díaz López. Carlos Cartagenero. Ese apellido es un apellido catalán. Esos catalanes llegan a Cartagena a finales del siglo XVIII. Mi madre es de aquí de Carrillo. Y yo nací, como decía, en San Pelayo en 1947. Ese nombre William me merece a mí hasta un recuerdo para contar un poco cómo nació ese nombre, ¿no? Yo nací en San Pelayo, en donde mi padre era juez de la República. Y ella decidió, él me tuvo y se fue, ¿no? Ella decidió bautizarme. Bueno, pero buscó mi nombre, buscó un nombre. Así que yo, cuando voy a la escuela, voy con el nombre que mi madre me había escogido, ¿no? El nombre que ella había escogido, no estoy muy seguro si con la influencia de mi padre o no, pero ella dijo que yo me llamaría Egberto Enrique. Así que cuando estoy en la escuela, mis compañeros sabían que ese era mi nombre porque cuando la maestra o el maestro estaban pasando lista, pues Egberto Enrique, presente. Cualquier día tendría yo 6 años de pronto, 6, 7 años. Me recoge y decide llevarme para Chinú, en donde viví con ellos un buen tiempo. Allá, a los 10 años, Matilde, mi madrastra, se pone de acuerdo con mi padre y le dice, no, vamos a bautizarlo. Listo, vamos a bautizarlo. Y yo empecé a llamarme entonces William. No sé si yo tuve conciencia en ese momento de lo que significaba ese cambio, ¿no? Lo cierto es que me bautiza el padre Telmo Padilla en Chinú. Y ese cura Telmo Padilla es un personaje porque en esta historia lo vamos a encontrar en otro momento, ¿no? Me bautizan y cuando regreso a San Pelayo, yo regreso, ya me fui como Egberto, pero llegué como William. Así que cuando estamos en clase, cuando vamos a empezar la clase, la profe Lidia, una maestra muy querida de allí del Bongo San Pelayo, llamó. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo es el nombre suyo? Y el nombre mío es William Fortich Díaz. La respuesta que yo recibí no fueron unos aplausos, sino una risotada, pero grandiosa de los compañeros míos burlándose de mí, porque ya yo no me llamaba Egberto, sino que me llamaba William. Esto casi que se repitió, porque muchos años más tarde yo decido casarme y me fui para San Andrés, en donde estaba un curita que se llamaba Mendioro, le decían Mendiorito, era el nombre del cura, el padre Mendiorito. Ya en ese momento el padre Mendiorito había perdido los oídos. Y bueno, llegamos a San Andrés y en San Andrés eh, lo primero que hace es trajo la dispensa. ¿Y eso qué es, padre? No, el padre de San Pelayo tiene que darle la dispensa para que usted se pueda casar aquí en San Andrés. Así que me tuve que venir a San Pelayo, en donde encontré al padre Telmo Padilla, otra vez.
Y yo le dije, padre, mire, me voy a casar, yo necesito que usted me dé la dispensa. Entonces, no, 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 eso no se puede, yo no te puedo dar eso. ¿Cómo se te ocurre a ti que yo te voy a dar a ti la dispensa para que te cases si la familia tuya es muy amiga mía? ¿Entiendes? Yo no puedo hacer eso. Y yo cómo hago, padre, si la novia mía ya está en la iglesia y está esperándome la dispensa suya. Así que él se vio obligado a hacer la dispensa, ¿no? Me regreso entonces a San Andrés y en San Andrés el padre Mendorito me espera, me pregunta, ¿cómo es el nombre suyo? Y yo le digo, el nombre mío es William. Pues yo estoy al frente de un cura, estoy asustado porque estoy haciendo una cosa que era delicada, que era complicada, y entonces el padre como que no oyó bien y me preguntó, ¿cómo es el nombre suyo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo le dije, padre, William, William. Y le grité. El padre oyó otra cosa. Unos 2 años más tarde, cuando yo estoy en la Universidad de Córdoba arreglando para efectos de matrícula y estas cosas de salud, voy a sacar un certificado de un registro de matrimonio que estaba en la alcaldía de San Pelayo. Yo veo el nombre era William Julián. El padre de Mendorito como que oyó mal cuando yo le dije, William, William, padre, y él oyó William Julián. Así que de allá de Humberto Enrique a William Julián, eh, esas anécdotas que tengo yo en ese principio, ¿no?, de San Pelayo. Yo estudié en la Escuela Urbana de Varones de San Pelayo, una escuela que se llama Francisco de Paula Santander. Yo en este momento, la verdad, tengo que lamentar decir que no sé cómo en este país estamos bautizando a las instituciones educativas con nombres que no se corresponden con lo que son las instituciones. Y que no hay el cuidado para guardar esa memoria, ¿no? Esa escuela en la que yo me bauticé, me empecé a estudiar en primaria, se llamaba Francisco de Paula Santander, y a la entrada de la escuela hay una placa de mármol en donde está toda esa información. Eduardo Santos es el presidente de la República, la escuela construida en 1940, y se llamaba, por supuesto, Escuela Urbana de Varones Francisco de Paula Santander. En este momento, la Escuela Urbana de Varones tiene el nombre de Domiciana Galván, pero al mismo tiempo tiene, además de Francisco de Paula Santander, el nombre Santa Teresita, porque es una sede de la institución educativa Santa Teresita de San Pelayo. Entonces, no sé, hay ahí una especie de confusión con respecto pues al nombre. Francisco de Paula Santander, Domiciana Galván y por último el nombre de Santa Teresita, que era la antigua Escuela Urbana de Niñas del municipio de San Pelayo. Yo estudié la primaria allí en San Pelayo. La secundaria pues la hice en el Colegio Nacional José María Córdoba. Bueno, cursé primero y segundo de bachillerato en el Colegio Nacional José María Córdoba. Y en el tercero de bachillerato, tercero de secundaria, me trasladan para la Escuela Normal Guillermo Valencia de Monterrey. Ahí en la Escuela Normal terminé mi formación como maestro normalista, ¿no? Se llama entonces, ¿no? Y luego de eso, pues empiezo a trabajar en San Pelayo nuevamente en 1968. Luego estoy ya trabajando en la institución educativa José Antonio Galán. Por supuesto, yo me vinculé a la Universidad de Córdoba como estudiante de la Universidad de Córdoba en el programa de Ciencias Sociales. Allí con la universidad hice mi maestría en Historia en la Universidad Externado de Colombia en 1989, 1990.
fue cuando terminé los estudios allá en esa universidad. Estando en San Pelayo, pues uno vivir en San Pelayo es un tremendo compromiso. Está uno condenado definitivamente a estar hablando de la música, de las bandas. Y allí en San Pelayo, conjuntamente con la inspiración de Guillermo Valencia Salgado, con la inspiración de Víctor Mausa Galván, con la inspiración de el mismo Manuel Zapato Olivella, que era digamos, el pensador grande del departamento de Córdoba, pues empezamos a pensar en la creación, en la organización de un festival del porro de San Pelayo. Un grupo de amigos, Edgardo Hernández, Vladimiro Angulo, Francisco Espitia Junco. Bueno, era un grupo grande que yo creo que alcanzábamos por ahí a tener alrededor de unas 80 personas, era la organización del festival. Así empezamos en 1977 a hacer el famoso primer Festival Nacional del Porro. Me he dedicado enteramente pues a este tema. Yo me pensioné con la Universidad de Córdoba en 2004, pero el pensamiento mío no se ha aquietado y he estado trabajando permanentemente pues en esto de los libros, la lectura, la escritura, es lo que he hecho siempre. En San Pelayo he conocido, porque me he dedicado mucho a hablar con los viejos, ¿no? Con los mayores. Esos son unas especies de libros que deambulan en los pueblos nuestros. En gran medida esas personas le dan a uno una gran cantidad de información. Yo conversé mucho con los ancianos y las ancianas de San Pelayo. Cuando empezamos el Festival del Porro empezamos a entrevistar a los mayores, a los músicos. El archivo mío es un archivo que está compuesto en gran medida de entrevistas con músicos tan importantes de San Pelayo como Julio Paternina, por ejemplo, o José Galván Lugo, un señor Eduardo Angulo, el Lango Angulo, pero además de ellos, pues nosotros hicimos alrededor de unos 100 programas de radio en el Parque de San Pelayo con una cosa que llamábamos, un programa que llamábamos Domingos Pelayeros. Todos los domingos a las 10 de la mañana estábamos en el Parque de San Pelayo haciendo este programa de radio, ¿no? Y en San Pelayo conocí a personajes muy valiosos, muy importantes, ¿no? Un personaje como Pedro A. Velázquez, Pedro Antonio Velázquez. Don Pedro Antonio Velázquez era un autodidacta, pero don Pedro Antonio era nada más ni nada menos que algo así como la conciencia pura del pueblo de San Pelayo. Él era una especie de censor, un crítico, ¿no? Y él sabía que tú estabas estudiando en Montería, en el Colegio Nacional, o en la Normal, o en Montería, en cualquier otra parte, y en la época de vacaciones regresaban los muchachos a San Pelayo. Pues en San Pelayo, pobre el muchacho que pasaba por el frente de la casa de don Pedro Antonio Velázquez, lo llamaba y le hacía un riguroso examen, ¿no? De ahí, si tú salías bien librado, pues la gente sabía que tú estabas estudiando y que estabas aprovechando el tiempo. Pero como no contestaras las preguntas que don Pedro te hiciera, pobrecito de ti, porque todo el pueblo se enteraba de lo que pasaba, ¿no? Mire, en Pelayo hubo un grupo de amigos enamorados de esto del periodismo y de la escritura entre ellos estaba precisamente Vladimiro Angulo, estaba Ramiro Ramírez, estaba un grupo de personas, de muchachos de San Pelayo, interesados, y ellos querían hacer un periódico. Ese periódico, pero lo vamos a hacer, decía
decía Vladi que era un artesano en estas cosas. Vladimiro precisamente fue el autor del primer afiche del Festival Nacional del Porro. Total que decidieron hacerlo para publicar en hojas de mimeógrafo el periódico con un nombre pero bien, El Fijo, se llamaría El Fijo. Aparece en las publicaciones, aparece la primera publicación del Fijo. Y se enteró don Pedro Antonio Velázquez que nosotros habíamos hecho una publicación del Fijo y que habíamos pegado en unas esquinas, en unos postes de la calle, paredes así, visibles, el Fijo. No. Antes de eso se muere una persona de San Pelayo. Entonces, después que hicimos la primera edición, entonces nos preguntamos, oye, pues nosotros por qué razón, Vladi, Ramiro y otros que había ahí en eso, oye, vamos a hacerle un aviso fúnebre a este señor que se murió. Él se llamaba Eutimio, ¿no? Eutimio, pero vaya usted a decir Eutimio en el pueblo y el pueblo le ponía otro nombre, ¿no? Total que, ¿qué hizo Pedro Antonio? Se enteró que se habían hecho la publicación del Fijo, de la hoja volante y la pega. Se fue a donde estaban todos los avisos y yo no sé con qué sería, pero el tipo llegó y empezó a corregir yo creo que el Fijo salió solamente una vez. Después de esa crítica, olvídese usted que iba a poder salir el Fijo en una segunda ocasión, ¿no? No, o sea, Pelayo tenía personajes, digamos, extraordinarios, ¿no? Ese personaje para mí me encanta. Yo he escrito algunas cosas de la vida de Pedro Antonio, pero las he recogido en anécdotas. En una ocasión estaban en los Guayacanes. Los Guayacanes en San Pelayo eran un sitio preferido para reunirse en reunión previa los concejales de San Pelayo. De ahí se iban para el consejo con algunos tragos encima, ¿no? Muchas cosas pasaban con esos concejales con algunos tragos encima. Total que ahí estaba don Pedro Velázquez, estaba Pedro, estaba un grupo de amigos, ¿no? Amigos de ellos. Hay un señor que era el señor José de la Encarnación Lugo Martínez, a él le decían Caracucho. Y se encontró con Pedro Antonio en esa reunión allí, hablando, ¿no? Esos años 55, 56, todavía el calor de las disputas políticas de las guerras estas, de la violencia, pues estaba muy vivo, ¿no? La gente, total que Pedro Antonio discute con el señor José de la Encarnación Lugo Espinosa Martínez y lo insulta. Y Caracucho se fue a la casa. De pronto ni se dieron cuenta en qué momento se fue. Salió, pasó la calle, la plaza. Al rato lo ven que viene con un machete en la mano. Una peinilla, se decía antes, una peinilla. Cuando Pedro Antonio ve que viene Caracucho con la peinilla en la mano, pues Pedro Antonio él no era muy valiente, no era muy bravo. Entonces el tipo decidió mejor cogerlas de Villadiego, se fue. Ahí vivía cerquita, ¿no? Le metió a la casa y cerró las puertas. Pero él sabía que atrás de él se había ido el señor Caracucho. Entonces el tipo llega y empieza con la peinilla afuera. ¡Sae! Le decía. ¡Sae para afuera! ¡Sae! ¡Sae para afuera, para jodete! Le decía, ¿no? Y eso lo repitió muchas veces. ¡Sae para afuera, para jodete! El oído fino
del gramático que el señor Pedro Antonio Velázquez llevaba por dentro, ¿no? Abrió la ventana y le dijo: ¡bruto! ¡Bruto del carajo! No se dice sal para afuera, para joderte. Se dice sal fuera para joderte. O sea, el personaje es un personaje extraordinario. Es un personaje que inspiraba a que uno pensara en la inteligencia. Porque hay una cosa que me parece bien importante. En estos pueblos uno encuentra o encontraba con mucha frecuencia a personajes que andaban permanentemente con un libro en las manos, ¿no? Ahí en San Pelayo, yo sé que eso influye en mi amor por los libros, indudablemente. En San Pelayo encontraba, por ejemplo, un señor, un amigo, él es un poco mayor que yo, pero no tanto, Hugo Enríquez. Hugo Enríquez leía pura novela policíaca. La especialidad de él era leer novelas policíacas. Ese Marcial Lafuente Estefanía, no, eran muchas. Uno habla con él todavía y se recrea porque eran las famosas novelas policíacas. Ahí me entró a mí también la piquiña de la lectura y no le quepa a usted la menor duda que me encontré con El Santo, el enmascarado de plata. Y leí todos los libros, todos los tomos que se publicaban, que salían. En Montería, por ejemplo, había puestos de revista. Y uno iba a leer a Tarzán, o a comprar, o a cambiar estos libros. En San Pelayo conocí a una persona que, fabuloso, era hijo de un dirigente político conservador muy importante, pero él, yo no creo que tenga problemas porque yo mencioné el nombre Francisco Durango. Francisco Durango era un lector, era un autodidacta. Él estudió la primaria, pero era un autodidacta. Eso sí, como un buen conservador, leía la revista, un buen dirigente político, porque le gustaba la política, ¿no? Pero, por ejemplo, las revistas de visión, revistas internacionales, leía los periódicos y leía todo eso, ¿no? Pero el libro preferido por el señor Francisco Durango era nada más ni nada menos que un diccionario de la lengua española. O sea que todos los días Francisco se aprendía 2 o 3 palabras y salía a la calle y en donde encontraba la reunión, ahí llegaba y entonces él disparaba su nuevo conocimiento. Tú eres un maula. Y él mismo decía después, ¡mierda! Como quien dice, ¡ah, qué profundidad, qué conocimiento tan extraordinario! Tú eres un cheverediz. Pero esa era, digamos, la expresión de ese personaje que yo encontré pues, en San Pelayo, ¿no? En esas conversaciones con los viejos, pues encontré una persona que me pareció supremamente importante. Yo creo que si hay algún día que hacer un monumento en San Pelayo, bueno, a María Varilla ya se la ha reconocido, ¿no? Pero esa señora, una señora que yo conocí en 1979. En 1979 llegaron a San Pelayo un par de personajes que yo quiero mucho, que yo aprecio mucho, que recuerdo. Uno, Carlos Morón Díaz, que ustedes conocieron seguramente. Y el otro, un profesor Morales Aguilar, profesor de Historia de la Universidad de Córdoba. Ellos fueron a San Pelayo y fueron preguntando quién nos puede dar una información aquí con respecto a que sea una persona. Total que fuimos a parar allá donde doña Paula Hernández Correa. Me parece fabuloso porque para mí fue el principio de un conocimiento que yo no tenía. Por cierto, Carlos Morón publicó en El Espectador edición Costa y también publicó en
Poder Costeño que también existía, publicó unas notas relacionadas con la vida, la biografía de Alejandro Ramírez Ayazo. En Córdoba, cuando uno hablaba con el Goyo era un sabio en estas cosas y él siempre habló de Alejandro Ramírez Ayazo. Así que a mí me tocó irme para continuar lo que ellos empezaron. Yo iba donde la señora Paula Hernández Correa, y Paula Hernández Correa empezó a cantar unas estrofas, unos versos que eran propios de versos de bullerengues del siglo XIX, que eso se cantaba en San Pelayo. Las primeras fiestas de que tengo conocimiento que existían en Pelayo, pero por la investigación que había hecho Kiko Mausa, Víctor Mausa Galván, porque el Kiko Mausa era hijo de Domiciana Galván, la maestra, una maestra de 1930, 31, 32 en San Pelayo. Esa maestra dejó un sello que ahorita vamos a tocar un poco para desarrollar esa idea, porque la otra idea, yo llegaba donde la señora Paula Hernández Correa, y bueno, al principio fue muy complicado porque ella no hablaba con mucha facilidad con toda la gente, ¿no? Ella tenía 20 años de estar ciega cuando yo voy a entrevistarla. Me contó su vida y quiero decir hoy, en esta conversación, yo de pronto he escrito algo sobre eso y lo he comentado, pero en círculos muy cerrados, pero ella me contó a mí, de personajes, ¿no? De personajes muy importantes, ¿no? En San Pelayo hay un sector, un barrio que lo llamamos La Encañada, y en La Encañada pues vivía un personaje que hoy es desconocido en el municipio de San Pelayo. Este personaje, tal vez de los antiguos dirigentes políticos importantes de San Pelayo, Miguel Ángel Galván Lozano. Miguel Ángel Galván Lozano, entre otras cosas, era padre de doña Domiciana Galván. La señora Paula Hernández Correa era lavandera en la casa de este señor Miguel Ángel Galván Lozano, que de paso digo, él era dirigente político, pero además de eso, fue diputado, por esto que era, todo esto pertenecía a Lorica. En Cartagena, por ejemplo, pues él hizo una labor presentando proyectos para crear instituciones educativas. Yo tengo unos documentos, a mí me gusta mucho el documento. Si bien es cierto, yo quiero mucho la tradición oral, yo creo que a la tradición oral hay que ponerle de pronto un poquito de freno, muchas veces cuando se dicen estupideces, ¿no? Cuando se dicen cosas que no corresponden, pues, o cuando se dicen mentiras o algo por el estilo. Bueno, doña Paula Hernández Correa llega a la casa donde están los dirigentes políticos conversando en una sala y doña Paula va a pasar, ellos están hablando de política y de partido, tú de qué partido eres tú, ella pasa y la detienen en la sala y le preguntan, vieja, ¿y usted qué es, liberal o conservadora? Eso me lo contó ella misma. Entonces ella respondió, yo no soy ni liberal ni conservadora. Yo lo que soy es republicana, porque Bolívar, cuando luchó por los negros, por nosotros los negros, los errados, así me dijo, luchó para darnos la libertad. Yo oí la frase y esas son palabras que quedan allí como en remojo, esperando que algo más la mueva. Pero a mí me pareció que había dicho algo muy importante. Detrás de esa información hay algo muy importante. Esto es lo que tienen los entrevistadores atentos, ¿no? Están como que pendientes de lo que... Total que la señora me dijo eso. Errado. Cualquier día, Pablo Hernández Correa
Yo al principio llegaba y ella no hablaba mucho. Yo fui llegando cada rato y le llevaba alguna cosa, le llevaba tabacos, le hacía algún regalito, alguna cosa, y llegó el momento en que cuando yo decía buenas tardes o buenos días, y oía, ella empezaba a cantar sus versos, ¿no? Total que cualquier día me dijo, yo soy de aquí de San Pelayo. Mi papá abuelo peleó en la guerra al lado con Bolívar. A mí me pareció una cosa y relacioné la información que había dado allá con los políticos, los negros, con los errados, con esa información. O sea, lo que está diciendo esta señora tiene coherencia, tiene sentido. Entonces, ella, mi papá abuelo, y empiezo entonces a buscar el nombre del Papa Abuelo, porque ella me habló del Papa Abuelo, pero yo no tuve en ese momento y encuentro el nombre de él, Eusebio Gutiérrez. Probablemente Eusebio Gutiérrez es un personaje que participó, de San Pelayo, que participó en las guerras de independencia, en las campañas del sur. Ella llegó a contarme a mí, yo quiero reiterar que una persona de esta naturaleza, de estas características, de 95, 98 años de edad, es prácticamente un libro abierto. Uno lo que tiene que hacer es saber leer el libro. Y ella en otra ocasión me dijo, cualquier día cuando ya habían terminado las guerras, estaban en el Perú, estaban en Lima. Y efectivamente, yo que soy historiador conozco que en la campaña libertadora hubo un momento en que se acabó la campaña, 1827, 28. Ya en el 30 pues se habían terminado las guerras de independencia. Entonces mi papá abuelo le dijo a Bolívar, Bolívar estaba pasando revista a las fuerzas allí en ese sitio, y entonces llega el general Gutiérrez, capitán Gutiérrez, ¿qué le pasa? Que lo veo triste. Y entonces, ¿quiere irse para su casa? Entonces este le dijo, sí, le contestó, sí, mi general, yo quiero irme para mi casa. Bueno, entonces coja todas sus cosas y regrese Pablo Hernández Correa. Cuando me cuenta la historia, me está diciendo a mí, mi papá abuelo llegó aquí con el pelo blanquito. O sea, ellos eran negros y habían llegado a vivir a San Pelayo en un sector en donde había mucho negro, ¿no? San Pelayo es un pueblo mestizo, pero había mucha presencia de negros en esa zona. Estábamos contando esta historia de Miguel Ángel Galván Lozano, como decía. Miguel Ángel Galván Lozano, ese personaje es un personaje que funda escuelas en todo el municipio de San Pelayo. Hay informes, yo tengo los documentos con esos informes, los nombres de las escuelas, los lugares en donde se hicieron estas instituciones educativas, ¿no? Bueno, yo no sé, creo que hay una historia que es una anécdota que es muy... yo cuando la escuché de labios de los músicos de San Pelayo, de los mayores de San Pelayo, cuando yo escucho esa historia, yo, pues, cuando escucho la historia esta de los primeros instrumentos que llegaron a San Pelayo, y me hablaban de un personaje que había hecho eso. Hoy vamos a decir unos nombres, yo sé que esto, pero vamos a dar unos nombres con respecto pues a esta historia que me parece a mí que vale la pena que se sepa, porque
siempre se preguntó, bueno, y esas bandas de música, ¿dónde compraban los instrumentos? Los directores de las bandas, ¿dónde compraban los instrumentos? Entonces, cuando hago las preguntas, fueron apareciendo datos y cosas, pero no había nada. Yo creí y la gente creyó, y todavía de pronto mucha gente cree que eso es un mito, que es un invento de la gente de San Pelayo con este tema de la compra de los instrumentos. Entonces, cualquier día se me ocurre, y yo dije, vamos a hacer una entrevista a una persona que tiene como 95, 97, 98 años, vive en Puerto Escondido. Ese señor se llamaba Diógenes Galván Paternina, se llamaba el personaje. Entonces, me cuenta don Diógenes en su casa en Puerto Escondido, me cuenta que a San Pelayo llegaron unos señores de Montería. Había un señor de apellido Dereix, eran como 3 personajes, y estos personajes se reunieron con él, que sabían que era comerciante, porque él comerciaba con Colón, Panamá, comerciaba con Portobelo, con Cartagena, con Lorica, pero especialmente con Colón, Panamá. Él iba a Colón, Panamá, y en Colón, Panamá, él hacía las compras y traía los instrumentos. Los primeros instrumentos de las primeras bandas de San Pelayo, como la banda Ribana, que fue la primera, dirigida por Samuel Herrera. De ese tema vamos a hablar un poquito más tarde, pero este señor traía los instrumentos allá. Entonces se reúnen con él, estos señores de Montería, y les tienen un plan, quieren hablar con él para... Nosotros necesitamos que usted nos traiga de Francia, que los personajes eran franceses, los personajes de que les hablo, que vinieron de Montería, eran de apellidos franceses, eran franceses. Necesitamos que nos traiga, vamos a decir que vamos a comprar un instrumental, que el instrumental es nuevo. Por cierto que para eso reunieron 117 pesos. Y usted se va a Francia, compre los instrumentos, pero dentro de los instrumentos se va a traer unas cosas que le vamos a decir. Sí, en el fondo lo que estaba hablando era de un contrabando. Ellos iban a traer en esos instrumentos un contrabando que yo no sé si era de dinero o si era de alguna otra cosa, para traerlo de allá de... Total que el señor Diógenes Galván se compromete con estos señores y sale de San Pelayo, llega a Cartagena y de Cartagena hace la travesía por el Caribe. Y en esa travesía por el Caribe, en ese momento estalla la Primera Guerra Mundial. O sea que cuando él llega a los Estados Unidos, ya están en la Primera Guerra Mundial y él no puede hacer la travesía del Atlántico para irse para Francia a comprar los instrumentos. Pero él se queda yo no sé, no recuerdo exactamente el pueblo, Pensilvania, la ciudad, la región, en donde él trabaja en un taller de mecánica. Duró un buen tiempo allí en esa ciudad, compró los instrumentos y mandó los instrumentos de los Estados Unidos a Cartagena, en donde los recogió un hermano. Ese hermano es quien trae los instrumentos a San Pelayo. El mismo Diógenes, cuando yo le hago la entrevista, se sorprendía, me hablaba con asombro, indudablemente, de cómo recibieron en San Pelayo el instrumental. Debió ser como en 1915, ese instrumental, un instrumental completo, nuevo, para la banda Ribana de San Pelayo en ese momento, ¿no? Por cierto, pues allí hay una historia que está pendiente con respecto pues a ese tema de don Diógenes, que repito, no es un mito, fue un hecho real,
y fueron los instrumentos para la primera banda que existió en San Pelayo. La primera banda fue organizada en 1902 y los organizadores de esa primera banda, yo puedo decir los nombres: Pablo Garcés Pérez, que vino de San Antero; un señor José de la Encarnación Lugo Espinosa, hermano justamente, padre de Caracucho, justamente. El señor, ya decía, Samuel Herrera, un señor de Montería. Él nació en Montería. Alejandro Ramírez Ayazo, un personaje que era, además, tocaba guitarra y hacía parte de un grupo de músicos que tocaban guitarra en la ciudad de Montería. Él se fue para Cartagena, estando el papá vivo, a estudiar Derecho, pero él no terminó los estudios de Derecho. El papá de él muere cuando yo hablé con las hijas de Alejandro Ramírez en Montería. Vivían en la granja, Rosalba y Mercedes. Ellas me contaron toda la historia del papá, eh, del papá de Alejandro Ramírez, que vino de Santa Rosa de Osos. Total que Ramírez llega también a San Pelayo en 1898, llega a San Pelayo, llega muy joven a San Pelayo. Allí hace parte también de la banda Ribana de San Pelayo. Ese grupo de músicos, más los músicos que integraron la agrupación, fueron los que le dieron vida a ese grupo de obras musicales que hoy conocemos con el nombre de Porros Pelayeros. Ese Alejandro Ramírez fue quien concibió el formato, la estructura y las líneas esas melódicas propias de María Varilla, del Vinde, del Pájaro, el Pilón. Estas obras todas son de Alejandro Ramírez. Desde luego que en eso no cabe la menor duda que un músico como Pablo Garcés, que es el tronco de una pléyade de músicos muy importantes de Montería, como Tobías Garcés, por ejemplo, una señora que vivió en la granja, doña Fulvia Garcés, casada con un señor varón que era campanero en el Colegio Nacional José María Córdoba. Ellos tuvieron unos hijos: Abdel, Abdel, Nacor, y hay unos hijos como Cástulo, por ejemplo. Hay un grupo de personajes. Hay un músico, Gualberto Garcés. Ese Gualberto Garcés es un personaje igualmente que tocó con la banda departamental de Córdoba. O sea, encuentra uno evidencias de que se trataba, pues, de un personaje de mucha importancia para la cultura musical del departamento de Córdoba, ¿no? Si quieres hacer una conclusión. Sí, cuando hablamos de estos temas, estoy diciendo que si bien es cierto, a mí me gustan mucho los libros y me gustan mucho las bibliotecas, me gustan los archivos. Yo no creo que uno pueda escribir, uno pueda escribir sin tener fuentes confiables, ¿no? Fuentes confiables para uno escribir un libro, para escribir una novela, para escribir, sobre todo si se trata de una novela histórica. He publicado un par de libros, pero tengo un libro listo ya para publicar, que es un libro dedicado a un personaje que Montería conoció, que se llamaba María Varilla. Ese es, digamos, un personaje. Yo estoy hice como más de 100 programas de radio en Montería, en cabina: Ondas Durrá, Voz del Sinú, Voz de Montería,
O sea, hice un grupo de programas muy importante. En la Universidad de Córdoba hice igualmente unos programas de radio. Y en Frecuencia Bolivariana también hice radio. Estando en radio, en Frecuencia Bolivariana, recibo una llamada telefónica. Y hay alguien que es de San Pelayo, que es nieto de un señor Paternina de San Pelayo, primo Paternina. Ese señor me insulta porque yo estoy diciendo unas mentiras. Y bueno, ese fue para mí una especie de llamado de atención porque comprendí que hay muchas cosas que aparecen en el fondo de la cultura popular que no se escriben, que no se investigan, que no se publican, y eso hay que hacerlo. Yo pienso que hay un trabajo pendiente de las universidades, hay un trabajo pendiente de las mismas instituciones educativas en la secundaria, por ejemplo, que deben, digamos, realizar trabajos que tengan que ver con esa información. Lo cierto es que la persona que me llama vivió todo el tiempo al frente de donde hicimos 12 festivales del porro, desde 1977 hasta 1989. Ahí al frente del Festival del Porro, ahí vivió el primo Paternina. Este señor sostiene que el autor de los porros pelayeros se llama primo Alberto Paternina Oliveros. Y sostiene que primo, el papá del primo, vino de las Sabanas. Que cuando él vino de las Sabanas, casado con Josefa Oliveros, que era de Tolú, pues ya cuando ellos vinieron a San Pelayo, según dice él, inclusive eso está escrito, él lo ha escrito en los libros, ya él traía los porros escritos, ya eso estaba hecho, ¿no? El cuento es que cuando yo me voy a la iglesia de San Pelayo, reviso la iglesia de San Pelayo y me encuentro la partida de bautismo del señor Leonidas Paternina, y entre otras cosas no se llama Leonidas Paternina. Aparece la partida de bautismo, y en la partida de bautismo aparece naciendo en San Pelayo en el año de 1865, bautizado en 1866, el 26 de junio de 1866, o sea, de un año, y la línea que da en la partida de bautismo, que aparece en la partida de bautismo, la línea de los orígenes de él, de los ancestros, todos son por línea materna, no aparecen por línea paterna. Ahora, esto tiene una explicación. La explicación es que el papá no fue quien lo bautizó, él era hijo natural. O sea, yo no puedo decir en este momento cuál era el apellido del papá de este señor Leonidas Paternina, yo no puedo decir eso, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que desde cuando yo soy un niño, una persona que ya nació en el 52, 53, 54, si no tiene la formación, si no ha hecho trabajo de investigación de campo, si no tiene las fuentes, difícilmente puede afirmar con tanta seguridad. Pero un investigador tiene que ser ante todo honesto, tiene que ser serio para que pueda hacer afirmaciones como esas. Pero lo que yo sí sé es que Guillermo Valencia Salgado, Víctor Mausa Galván, los músicos viejos de San Pelayo y una gran cantidad de personajes de San Pelayo saben perfectamente que estas obras fueron creadas por Alejandro Ramírez Ayazo. Se habla de él, no de todas las obras, no de todas las obras. Por ejemplo, el Fandango Viejo Pelayero es una obra del maestro Pablo Garcés Pérez. Eso ahí no hay. Ahora, ese Pablo Garcés Pérez, que fue director de la banda Ribana de San Pelayo, fue un personaje tan importante como que él era no solamente creador, era director artístico
El director artístico necesita conocer la música, debe saber la música. Si no tiene la formación musical, no puede ser director artístico. En nuestras bandas que fueron muy autodidactas, muy empíricas, los músicos nuestros, pues escogían a una persona que generalmente ellos llamaban el músico mayor. El músico mayor era un personaje que manejaba algunos recursos y que él era quien sostenía a la agrupación, por ejemplo, a los integrantes de la banda para poder tener en verdad una agrupación que pudiera decir. Pero en San Pelayo, ese personaje, Pablo Garcés Pérez, hizo un trabajo supremamente muy importante. Es una cosa cierta que el talento de la creación es un talento que no se le da a cualquiera. Hay algunos que tienen una gran formación musical, pero si no tienen lo creativo, olvídese que no pasa. O sea, no hace nada. Usted puede tener los títulos que quiera, pero está negado para ser un creativo, ¿no? Me he levantado en San Pelayo, orgulloso de ser un pelayero. Yo me he levantado en contra de quienes casi que como de manera folclórica hablaban de San Pelayo como un pueblo, el pueblo de las lamparitas tristes. Yo creo que ese tema del San Pelayo, un pueblo de lamparitas tristes, está más triste que la lamparita de San Pelayo cuando las lanchas pasaban por el río Sinú y miraban las orillas y miraban. De paso hay que decir que por el centro de San Pelayo, por San Pelayo pasaba un caño. El famoso cañito hoy es un sitio que ya no hay ni siquiera pues un rastro que uno pueda decir por aquí había un cañito, ¿no? Pero digo que San Pelayo tiene un sitio, un puesto en la historia cultural de Colombia por la obra musical, el festival que se ha hecho, que ha sido una cosa. Y bueno, hay muchas cosas más, ¿no?, que uno puede decir del pueblo de San Pelayo. Esa primera banda de San Pelayo, la banda Ribana de San Pelayo, yo decía que nace en 1902. El primer director, un señor llamado Samuel Herrera, vino de Lorica. Las otras personas que llegan, algunos, Alejandro Ramírez, por ejemplo, de Montería, Pablo Garcés vino de acá de San Antero, José de la Encarnación Lugo Espinosa, yo hablaba con José Galván Lugo y José Galván Lugo me decía, no, mi papá abuelo, decía él era hijo de Rosa Lugo. Rosa Lugo era hija de José de la Encarnación Lugo. Tal que este señor vino de allá de las cercanías de Cartagena, ahí un pueblo cercano a la ciudad de Cartagena. ¿Cómo era ese? Yo quise como que recoger en unas anécdotas, relacionadas con estos temas de la música. Había un señor muy importante que fue alcalde de San Pelayo, que se llamaba Julio Paternina. Yo entrevisté a Julio Paternina no una sola vez, lo entrevisté cualquier cantidad de veces. Cualquier día Julio Paternina me dijo, muchas veces me dijo, eso no me lo dijo a mí únicamente, se lo dijo a varias personas. Julio Paternina era hermano de Primo Paternina, de quien se dice que es el autor, ahora se dice. Pero desde cuando Kiko Mausa y Goyo Valencia estaban vivos, pues ellos y escribieron sobre eso, ¿no? Hay una cosa, un libro, una poesía del Goyo, María Varilla, y en una de los fragmentos de las estrofas de la obra aparece la bozá de Ramírez. No dice la bozá de Paternina, la bozá de Ramírez. Y lo decía el Goyo. Y vaya que el Goyo tenía autoridad para hablar de estos temas. Julio Paternina me dijo a mí varias veces, mi hermano nunca fue compositor.
Mi hermano nunca compuso nada. Hay que decir que Pimo tampoco fue director de la banda Ribana de San Pelayo en el sentido en que lo hemos estado mencionando. Él pasó por la banda Ribana de San Pelayo en un tiempo muy breve. Póngale usted, comparado de 1902, 1903 hasta 1950, por ejemplo, como el caso de el mismo Pablo Garcés Pérez, ¿no? Él ya se había retirado de las bandas, el primo Paternina se había retirado de las bandas en 1940 y tantos, ¿no? De manera que eh, quiero decir que hablando con Julio Paternina, yo le preguntaba cómo traían los instrumentos. No, es que hablábamos con Diógenes y Diógenes nos traía los instrumentos. Y yo recreé en una historia este hecho, ¿no? Un día don Julio Paternina le pidió a Diógenes que le trajera una trompeta nueva. Primero que fuera una trompeta. Segundo que fuera nueva. No me traigas una trompeta de segunda, le dijo. Las primeras trompetas eran trompetas de segunda. Las podían comprar en Lorica o en Cartagena. Porque estos pueblos, en ese momento de 1910, 1915, estaban mirando a Lorica. Antes de la creación del departamento de Córdoba, todos estos pueblos miraban a Lorica. Lorica era la capital, ¿no? No era Montería, ¿no? Total que Diógenes le trajo a Julio una trompeta, un instrumento. Diógenes le trajo a Julio un instrumento que Julio intentó tocar, ¿no? No era una trompeta, era un instrumento parecido a una trompeta. Pero lo fregado es que a pesar de ser Julio un buen músico, él nunca le pudo sacar una nota a ese instrumento. Algunos lo llamaron un saxor, otros hablaban de un bugle, que son instrumentos que se parecen a una trompeta. Tampoco era un cornetín. Total que entonces decidieron buscar un músico, ¿no? Hacer un concurso en el municipio, en toda la región, para que trajeran a un músico, las bandas trajeran un músico, para que las bandas trajeran un músico, un músico que se le arrancara una nota musical a esta trompeta, ¿no? La historia dice que llegaban las bandas trayendo a su mejor músico, pero en ningún caso pudieron lograr que apareciera una nota en esa. Entonces buscaron un brujo para que el brujo pues trajera a un pelayero para que hiciera la interpretación de este instrumento, que repito, pero la historia tiene un sustrato real, ¿no? Pero hay unos elementos de tipo literario del imaginario popular que he introducido para tratar de evitar que la obra la obra se olvide, ¿no? El hecho pues se pierda. Algunos dicen que ese es el origen del Festival del Porro.